Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su versión retro, su versión como la hacíamos hace 2 años antes de irnos al estudio, a donde no podemos ir porque seguimos confinados, seguimos en cuarentena debido a la pandemia de COVID-19 provocado por el coronavirus, el nuevo coronavirus que apareció en China a fines del año 2019, yo voy a decir del siglo XIX. Debo decir que estamos en mejores condiciones que muchos profesionales de la televisión nocturna estadounidense que están haciendo sus programas con un iPhone. Yo por lo menos tengo una cámara que compré gracias al apoyo que nos dan en Patreon y pude ir, tenía yo que ir por medicamentos, mi estudio está cerca, pasé, traje la cámara para poderlo por lo menos hacer así desde aquí. Una reflexión antes de entrar en el tema de hoy. Por todos lados nos encontramos, sobre todo en YouTube, pero también en WhatsApp y en Facebook y en Twitter y en todos los medios, a conspiranoicos que nos dicen que las cosas pasan, sobre todo las grandes tragedias, las grandes desgracias, las guerras, pasan porque así lo ha decidido un grupo secreto que controla todo en el mundo y nadie lo sabe. Bueno, lo saben ellos porque ellos son más listos que todos nosotros y basta uno verlos en YouTube para darse cuenta de lo listos que son. El aspecto mismo es de una listura impresionante. Y ellos nos dicen que nos están controlando y lo llevan a cabo todos. Pueden ser los Illuminati, aunque desaparecieron en el siglo XVIII. El Club Bilderberg, la Trilateral, los reptilianos, los masones, el nuevo orden mundial, etcétera, etcétera. Se inventan miles, pero todos ellos los controlan todo. Y generalmente lo que dicen es esto lo están haciendo porque quieren reducir la población. Mire usted, si quisieran reducir la población, esta era una oportunidad magnífica. Si se dejara que el coronavirus se propagara sin problemas entre la población, se podría eliminar entre un 3 y un 10% de la población mundial. Y en vez de que eso pase, todos los que tienen algún tipo de poder económico, político, social, incluso religioso, y mire que es difícil decir eso, han parado el mundo para salvar vidas. Estamos tratando todos de salvarnos entre todos, y si esto no basta para que entiendan, para que se metan en la cabeza que estos conspiranoicos no saben lo que dicen y solo lo dicen porque es emocionante y así hacen negocio, usted tiene un problema. Si quisieran matar gente, esta sería una excelente oportunidad. De lo que estamos haciendo es, de hecho, parar el mundo, enfrentar lo que viene, una recesión económica que probablemente va a ser tremendamente dolorosa, pero hemos salvado vidas. Y cuando alguien ha dicho, y lo ha dicho Donald Trump y lo ha dicho algún tarado en distintos países, no falta el tonto ultra neoliberal que dice, no, es que lo que hay que hacer es salvar la economía aunque se mueran muchas personas. A todos los hemos visto con un enorme desprecio, pero sobre todo nadie les ha hecho caso. Los gobiernos no les están haciendo caso. Incluso Donald Trump tuvo que doblar las manos. El único que no las ha doblado es Bolsonaro, que está metido, por supuesto, en un asunto de superstición. Y la superstición es el tema de hoy. En el Reino Unido, un grupo de locos han quemado una o más, la información no es clara, antenas de telefonía 5G, porque dicen que la telefonía 5G tiene algo que ver con el coronavirus, aunque por supuesto no lo podrían explicar. En México hay gente persiguiendo, atacando, rechazando a todas las personas que llevan bata blanca, que parecen o son o saben que son enfermeras, médicos, personal sanitario, por miedo a que los contagien. También en México se ha amenazado con quemar un hospital si ese hospital recibiera a pacientes con COVID-19. Hagan lo que quieran, pero no van a traer gente porque entonces sí va a haber bronca. ¡Los quemamos, eh! Porque ¡Los quemamos! Escúchenlo bien, los quemamos. ¡Los quemamos! ¡Sí, entra! Quemamos el pinche hospital y no hay hospital. ¡Quemamos la directora y hasta aquí, En Cuba, oficialmente, el Estado está administrando a la población un remedio, una pócima, un mejunje homeopático para supuestamente prevenir el coronavirus. La homeopatía no sirve para nada, incluso el laboratorio más grande, que el que hace el mayor negocio con el timo de la homeopatía, los laboratorios Boijón de Francia, han dicho que no se debe usar la homeopatía. Así de asustados están para decir que no se use la homeopatía en el caso de esta pandemia. Hemos tenido noticias de gente que ofrece curar el COVID-19 con vitamina C y que ha afirmado que ya ha curado gente. Una enorme mentira. Uno de los más grandes timadores del mundo en cuanto a salud, Joseph Mercola, un señor que se presenta como médico cuando no lo es. Joseph Mercola está ahora promoviendo la ozonoterapia, que tampoco sirve para nada. Por alguna extraña causa, aunque ya lo comentamos aquí, Donald Trump sigue promoviendo el embuste de la cloroquina, que no sirve para el
coronavirus que no sirve para el COVID-19, pero que sí está dejando sin medicamentos a personas que sufren lupus y ciertos tipos de artritis. En Brasil, Bolsonaro, precisamente debido a la superstición, ha logrado movilizar a las iglesias evangélicas para decir que el coronavirus es producto de un complot de la izquierda, ya sea local, ya sea internacional o ya sea del Partido Comunista Chino, al que culpan, por supuesto, de haber creado el coronavirus para mandárselo a los brasileños específicamente. Una luz en la oscuridad la arrojó el subdirector general de Logística e Innovación de la Policía Nacional, José García Molina. Un bulo que hemos detectado y que se ha hecho viral por las redes sociales sobre los beneficios de una combinación conocida como MMS o suplemento mineral milagroso. En un vídeo titulado «El coronavirus se puede parar en 24 horas», un supuesto licenciado en biología molecular expresa que ese suplemento, consistente en diluir dióxido de cloro con agua, es la solución total contra el virus. En el mensaje exhortan a los médicos a probarlo con los enfermos más graves, ya que fulmina todos los patógenos. Pues bien, esa información es totalmente falsa. Es más, su consumo es peligroso y esta sustancia es ilegal. Es fundamental no compartir estas informaciones que únicamente pretenden crear pánico en la población. El MMS es una pócima que no sirve para nada, que no se ha demostrado que sirva para nada, que está basada en una mentira de la que ya hablamos en alguna ocasión también aquí ampliamente y que, por cierto, es uno de los vídeos que más ataques han sufrido por parte de gente que me insulta de las maneras más increíbles del mundo por atreverme a hablar en contra del MMS. La solución mineral milagrosa, que A, no es una solución, B, no es mineral y por supuesto no es milagrosa. Pero el hecho de que por una vez se enfrente esto, el hecho de que los colegios de médicos de Cataluña hayan decidido por fin denunciar a Josep Pàmies, que de alguna forma se ocultaba también tras el hecho de que se finge de izquierda y se finge ecologista y se finge independentista, y esto le permitía al menos moverse de manera que no fuera criticado por ciertos colectivos catalanes, pues ahora esto parece que se le ha terminado y se le está denunciando por ataques a la salud. Todo esto es el panorama de la superstición que está surgiendo a raíz del coronavirus y el COVID-19. Y la superstición no es otra cosa que la mezcla de ignorancia y miedo. Y mire, esto algunos ya lo vivimos. La gran mayoría de la humanidad, sin embargo, pues nació después de la década de 1980, cuando fue la epidemia del SIDA. Pero en la epidemia del SIDA sufrimos también, como si no hubieran avanzado la humanidad en 40 años, sufrimos los mismos golpes de la superstición. Se afirmaba, primero que nada se afirmó que era una enfermedad que solo afectaba a los homosexuales. Pronto supimos que no. Muchísimas personas por meras transfusiones fueron infectados y murieron de SIDA. Un caso que se mencionaba hace poco, el del escritor de ciencia ficción, divulgador científico y personaje queridísimo en su momento, Isaac Asimov, el creador de, entre otras cosas, la serie de los robots. Pero en el caso del SIDA se culpó a los homosexuales. La gente tenía miedo de darle la mano a alguien que pudiera ser homosexual porque lo iba a infectar. Hubo persecución, hubo ataques, hubo agresiones brutales. Hubo médicos que se negaron a tratar a personas que podían tener SIDA porque la facilidad de contagio parecía ser mucho mayor de lo que ahora sabemos que es. Sigue siendo una pandemia grave, sigue matando gente, pero era mucho menos contagiosa de lo que pensábamos y sobre todo no tenía las vías de contagio que se empezaron a temer. Se dijo que el virus del SIDA, fíjese usted, había sido hecho en un laboratorio o en otro laboratorio, en un laboratorio chino o en un laboratorio ruso. Todavía estaba la Unión Soviética, así que era un laboratorio soviético que para ganar la Guerra Fría y destruir a Occidente había creado el virus del SIDA, como ahora China, dicen, creó el nuevo coronavirus de Wuhan. Se persiguió gente, se dijeron mentiras, muchísimos listos se enriquecieron vendiendo falsas curas o falsas prevenciones contra el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el que causa el SIDA, el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, que son siglas que incluso a veces ya han perdido su significado. Hablamos de ellos, VIH-Sida, sin saber lo que significan. Lo que significan es que el SIDA destruye precisamente tu sistema inmune. Muchas de las barbaridades que estamos viendo ahora, que estamos empezando a ver con respecto al coronavirus, se vieron con el VIH-Sida, pero también se vieron en la peste negra, cuando algunos consideraban que esto era un castigo de Dios y se golpeaban
se llamaban precisamente los flagelantes, y pensaban que si recorrían las ciudades flagelándose, dándose de latigazos hasta dejarse en carne viva las espaldas, tranquilizarían a Dios y Dios ya les quitaría el castigo de la peste. Por supuesto no funcionó. En muchos lugares se ahogó o se quemó a personas acusadas de brujas o a judíos o a cualquiera que se sospechara que podría ser la causa de la peste negra cuando no se sabía absolutamente nada. No me voy a poner a desmontar cada uno de los mitos y no me voy a poner a hacerlo por una cosa. El trabajo que durante muchos años se ha hecho combatiendo las pseudociencias, difundiendo la ciencia, difundiendo la medicina, el trabajo para defender los logros que nos dan la salud de la que disfrutamos como especie hoy, incluso en los lugares más pobres donde ya la simple higiene ha mejorado la vida, el agua potable mejora la vida enormemente de la gente. Éramos gente a la que se le miraba como, ¿entonces de qué hablas? Si eso no le hace daño a nadie, no tiene ningún sentido lo que hacen. El trabajo de muchos años ha permitido que hoy mucho mejores especialistas se hayan interesado en abordar estos temas. Y entonces, si usted busca ozonoterapia con COVID-19, si usted busca homeopatía con COVID-19, si usted busca vitamina C con COVID-19, hay extraordinarios biólogos moleculares, médicos, científicos de todo nivel que ahora están explicando por qué eso es un timo y que han aprendido, como hemos aprendido todos a preocuparnos de lo que significan estas prácticas que parecen inocuas. ¿A quién le importa que alguien se tome un té en lugar de tomarse un antibiótico? No le importa a esa persona porque se puede morir. Y le importa a la gente a su alrededor a la que convence de tomarse una infusión en lugar de tomar los medicamentos. Y le importa a la familia a la que deja desprotegida cuando muere en peores condiciones de vida o antes de lo que podría morir si se atendiera con la medicina. Medicina que no es perfecta, pero que sin duda alguna es mucho mejor que la magia, la superstición, el engaño y las especulaciones. El mecanismo del miedo, el mecanismo de la superstición es quizás lo que más me preocupa. Seguimos buscando soluciones mágicas, soluciones sencillas y soluciones obtenidas no del conocimiento de la realidad, sino de la iluminación, de esa forma de falso conocimiento que privilegiaba a la humanidad hace muchísimos siglos, antes de la Revolución Científica, cuando la gente, usando la lógica y la razón como los filósofos, o directamente iluminándose, recibiendo un trance de los dioses, creía saber cómo se curaban las enfermedades y no se curaban. Nadie de ellos curó nunca ninguna enfermedad. Estamos teniendo estos problemas de superstición porque seguimos sin saber enseñar el método de la ciencia, el pensamiento de la ciencia a nuestros niños. Y no me refiero a enseñar el ciclo del agua, no me refiero a enseñar cómo los renacuajos se convierten en ranas, no me refiero a enseñar los nichos ecológicos, no me refiero a aprender a hacer diagramas de Venn, ni me refiero a aprender a hacer multiplicaciones con 4 cifras. Todo eso es importante, todo eso es esencial para educar a nuestros hijos, pero lo esencial es saber por qué es importante. Lo esencial es saber cómo llegamos a eso. Lo esencial es saber cómo podemos decir que hoy tienes que aprender estos cálculos con la gravedad porque lo que sabemos de la gravedad lo sabemos con certeza. No se le ocurrió a alguien en su cochera, no bajó de los cielos, no fue inspirado por un ángel, no fue resultado solamente del ejercicio de la razón, sino de la interacción entre la razón y la naturaleza, la observación, el cotejar continuamente lo que crees contra la realidad para llegar a creencias que se acercan más a la realidad, para que tus creencias como modelos se ajusten más a la realidad, sean más certeras, puedan interpretarla mejor y por lo tanto puedan manipularla mejor. Nadie que no use el método científico puede hacer un avión, ni puede hacer un motor a explosión, ni puede hacer nada de lo que muchos afirman que hacen sin el método científico. Y lo que tenemos que enseñarles a nuestros chicos, quizás antes que ninguna otra cosa, es que lo que sabemos, lo sabemos realmente porque lo cotejamos contra la realidad y lo puede comprobar cualquier persona. Decir el MMS cura el coronavirus lo puede decir cualquiera y lo dicen los irresponsables, pero no lo demuestran. Y no nos dicen cómo lo demostraron para que nosotros pudiéramos repetir la experiencia a ver si es cierto lo que están diciendo o están mintiendo. La prevalencia de la superstición lo que nos está diciendo es que estamos fallando en informarle a la gente
en compartir con la gente el significado del conocimiento científico. Esto ya lo dijo Carl Sagan, parafraseo, decía: vivir en una sociedad que depende totalmente de la tecnología, pero con ciudadanos que no saben cómo funciona la tecnología. Ciudadanos que hoy están dependiendo de los médicos y de los científicos y de los biólogos moleculares y de los genetistas, pero sin saber exactamente por qué deben depender mejor de esas mujeres y esos hombres que están trabajando en los laboratorios y no depender del tipo que les dice: esto con vitamina C se cura. ¿Cuál es la diferencia de procedimiento entre un medicamento probado, que tengamos la certeza de que funciona en gran porcentaje de los casos, y un medicamento que se inventa un chiflado? Si no entendemos, si no difundimos, si no contamos, si no compartimos cuál es el procedimiento mediante el cual se llega al conocimiento científico, al conocimiento razonablemente certero, al conocimiento mucho más eficaz que las creencias, el problema que tenemos es que en la próxima pandemia, en la próxima tragedia, en el próximo desastre natural, sea cual sea, la gente volverá a buscar culpables donde es imposible que los haya, a buscar soluciones donde nunca las hubo, a pensar que esto se puede resolver mágicamente, porque sigue sin saber cómo se resuelven las cosas científicamente. Si usted sabe del método científico, de los métodos de la ciencia, de cómo se llega, cuáles son los caminos por los cuales llegamos al conocimiento, compártalo con la gente a su alrededor. No, el conocimiento en sí es muy fácil compartirlo. Explicar por qué es conocimiento y por qué otras cosas no lo son es donde estamos fallando enormemente, y entonces conseguimos que haya gente que diga que se van a quemar los hospitales si se lleva a enfermos de coronavirus, o que hay que quemar antenas 5G porque tienen algo que ver con el coronavirus. Esa ignorancia es la madre de la superstición, y es lo que aprovechan quienes están viviendo de esto, quienes hoy en día están depredando esta pandemia. El primer vídeo que hicimos se llamaba precisamente Virus sin Pánico, el primer vídeo de esta subserie del confinamiento y la cuarentena, y el pánico es precisamente el miedo incontrolado al que nos lleva a la ignorancia. Si usted tiene algo que quiera hacer durante estos tiempos que queden de cuarentena en el país, que sea donde quiera que esté usted, haga algo útil, difunda por qué estamos dependiendo de la ciencia y no de otras cosas para salir juntos de esta crisis con la menor cantidad de muertos posible. Le hará usted un gran favor a todos los que están a su alrededor, ¿no cree usted?